Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me acompañe en esta nueva emisión de Largo Aliento, con la que espero poder cerrar lo que hemos estado platicando en las últimas ocasiones. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Eh, la mayoría se inclina a que estos grabaciones duren entre 20 y 30 minutos. Creo que esa es una buena idea. Trataré de que sean 20, pero si el tema da para un poquito más, lo haré, no extendiéndome más allá de media hora, porque aunque algunos dicen que me podrían estar escuchando por horas, no saben lo que dicen. Sí se aburre uno de todo. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacerlo de esta manera. Insisto, muchísimas gracias por sus opiniones al respecto. Eh, Regreso a la idea fundamental. Los seres humanos, desde que rompimos con el límite natural al tamaño de nuestro grupo, que son 150 individuos cuando mucho, casi siempre organizados en pequeños grupos de 50 personas, me refiero a adultos, los otros, los chiquitos no contaban. Cuando rompimos con este límite, generamos un conflicto entre, al interior de nuestra forma de interpretar el mundo, entre los individuos y la colectividad. Grupos pequeños, insisto, 50 personas, tal vez hasta 150. La idea de comunidad puede ser sólida y esto lleva a que no haya tanta diferencia en lo que piensa cada uno de los integrantes del grupo. Esto puede ser muy difícil de aceptar para nosotros, que no nacimos en ese tipo de grupo, y por lo tanto, pues hacemos mucho énfasis en nuestras ideas personales, en nuestra individualidad. Pero esto es una construcción cultural que hemos realizado en el transcurso de 40 o 50 mil años, tampoco fue ayer, de manera que pues se ha ido cambiando por completo. Pero este problema entre la colectividad y el individuo se mantiene. Las diferentes formas de organización social que logramos construir, todas ellas durante muchísimas milenios, construidas alrededor de una idea trascendente, nos permitieron ir pastoreando el asunto. Sin embargo, se le ocurre a los europeos, hace 500 años, año más, año menos, se les ocurre intentar moverse fuera del espacio trascendental y tratar de construir una sociedad que no dependa de eso, sino que pueda tener más una referencia terrenal. Dicho más fácil, deshacerse de Dios. Aunque tenemos muchas versiones distintas de lo trascendente, primero, exclusivamente como un espacio más allá, una otra dimensión, y luego antepasados que están ubicados en esa dimensión y por lo tanto merecen adoración, y después dioses locales, grandes dioses. Dioses que en algunos casos tienen figura humana o pueden parecer humanos y en otros casos, como en el Oriente, en absoluto lo son. A menos dioses, a nada más un dios y luego pues dijimos vamos a probar sin Dios. Esto es un invento europeo, no es una cosa general. A lo mejor uno puede ponerse a buscar en la historia pedacitos en donde alguien pues duda de la existencia de los dioses y dice uno, bueno, pues a lo mejor de veras al Sócrates por eso le dieron cicuta, por andar hablando en contra de los dioses. Es una visión muy moderna de lo que ocurrió entonces, con muy poca información, capaz que andamos inventando, no vale la pena. Pero sí, de los últimos 500 años estamos claros que eso ocurrió. Sin embargo, aquí tenemos el detalle de esa historia de los últimos 500 años. Cuando los seres humanos enfrentan periodos de alta incertidumbre, tratan de regresar a la colectividad. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, primero, incertidumbre es cuando uno no sabe qué va a pasar. No es lo mismo que riesgo. Riesgo es una definición de economistas de hace 100 años, pero es muy buena. El riesgo es algo en lo que yo no sé exactamente qué va a pasar, pero
puedo tener una idea de qué tan probable es cada una de las posibilidades. Que si va a llover o que si no va a llover, o que si va a ganar la señora Kamala o si va a ganar el señor Trump, o cosas de esas. Y yo puedo asignar probabilidad. Entonces digo, no, no sé exactamente qué va a pasar, pero tengo pues una cierta idea, ¿no? 40%, 30%, es casi seguro, no lo es. Eso es el riesgo. Perdón, la incertidumbre es cuando no tenemos ni idea siquiera de esta distribución de probabilidad. No tenemos forma de saber si es 30 o 50 u 80%. Y en consecuencia, pues no sabemos qué va a pasar, pero de veras no sabemos. Y eso nos pone bien nerviosos. Acuérdese usted, los seres humanos hemos dicho, compartimos con otros animales nuestra necesidad de sobrevivir y reproducirnos, compartimos con los primates esta necesidad de pertenecer a un grupo y dentro de ese grupo escalar lo más alto posible para favorecer la posibilidad de sobrevivir y de reproducirse. Pero además tenemos algo que yo sigo pensando es solo de los humanos y es el miedo a morir. Eh, que no es la necesidad de sobrevivir que tiene cualquier animal, sino que nosotros conscientemente estamos pensando que un día nos vamos a morir. No porque ahí venga el león, sino porque capaz que sí viene. Y no sé si va a venir o no porque es algo incierto. Y si de pronto en esa incertidumbre pues empiezo a pensar que hay muchos leones, pues mi angustia es mucho mayor. Bueno, eso es lo que ocurre cuando tenemos un fenómeno de alta incertidumbre. Y entonces nuestra defensa es regresarnos a la colectividad. Esta es mi hipótesis, ¿eh? No le estoy diciendo que sea algo totalmente cierto, es algo que creo que nos ayuda a entender muy bien esta historia. Cuando esto ocurre, inventamos una colectividad ficticia y la inventamos alrededor de algo que en ese momento esté más o menos vigente, creíble para todos. Nosotros los seres humanos tenemos que darle sentido a nuestra vida. Y para darle sentido, para estructurarla, nos imaginamos cosas. Decimos, bueno, es que los buenos no andan matando gente en las calles, ¿no? Nosotros somos de los buenos y pensamos que estas personas que son buenas tienen algo diferente o en mucha mayor magnitud. Por ejemplo, son más honorables. El honor es algo que fue importantísimo hace pocos siglos, ¿eh? Hoy para nosotros es muy importante el tema de la libertad individual. Son valores sobre los cuales se construye todo un tejido de ideas que nos permiten darle sentido a la vida. Entonces, cuando tenemos este momento de gran incertidumbre y tenemos que inventar una colectividad, lo hacemos alrededor de alguna de estas ideas que ronden por ahí. Recuerda usted que hemos comentado que la ruptura con la idea de Dios surge esencialmente alrededor del señor Spinoza, que dice Dios o la naturaleza. Para él, Dios y la naturaleza son la misma cosa. Esto no es algo que todo mundo de pronto dijo, ay, qué buena idea, mano. No, al revés, el Señor fue perseguido por estas ideas y sus amigos, varios de ellos fueron muertos por esas ideas, pero la idea está y va creciendo. Y esto es lo que llamamos deísmo. Dios es la naturaleza. Cuando llega el momento de la duda, y la duda ocurre alrededor del gran terremoto de Lisboa de 1755, la gente dice, ay, güey, esto está muy gacho y hay que volver a vivir en una colectividad y lo único que realmente importa no es Dios, es la naturaleza que destruyó a la ciudad de Lisboa y que tiene toda la fuerza para destruirnos. Entonces necesitamos acercarnos a esa naturaleza. Y por eso creo yo que el romanticismo es producto de ese momento de el tratar de acercarnos a la naturaleza, a lo que somos los seres humanos de forma natural. Y eso es lo que usted va a ver en un montón de personas que escriben en esa época, en Alemania, en Gran Bretaña, un poco después en Francia, bueno, de hecho un poco antes en Francia, el mismo Rousseau es eso, y él escribe desde antes del terremoto de Lisboa, pero sobre todo después se vuelve clave para entender el fenómeno. Y este proceso de construir esta colectividad natural
Es lo que creo yo está detrás de la Revolución Francesa. No es únicamente el que sí están enojados con el rey porque les está cobrando impuestos. Acuérdese, para financiar lo que se había gastado en la Guerra de los 7 años, que además perdió el inútil. eh, Está juntando lana, la gente se enoja y vivían como reyes los reyes y los demás vivían en la miseria, pues a quemar todo mal. Pero esto va dando un movimiento, va tomando una dinámica que se va construyendo alrededor de la naturaleza y vamos a acabar con Dios porque los curas son aliados de los nobles y entonces vamos a inventarnos una nueva forma de ver el mundo que está construida alrededor de la naturaleza. Esto acaba mal, como sabe usted, se descabezan todos los que pueden y acaban nuevamente en manos de un líder muy poderoso, que es el señor Napoleón, y eventualmente el regreso de la monarquía. Poco después de esto es que el romanticismo empieza a llegar a Estados Unidos. Estados Unidos va rezagado frente a Europa en ideas durante todo ese tiempo. Por eso mi impresión de que la independencia estadounidense, a pesar de ser pocos años antes de la Revolución Francesa, corresponde a un periodo totalmente distinto. Es una independencia de la Ilustración. La revolución es una revolución del romanticismo. Bueno, esto ocurre. Todo el mundo se va serenando paulatinamente después de que Napoleón es derrotado y que empiezan a tratar de ordenar nuevamente Europa. A partir de mediados del siglo XIX otra vez empiezan las cosas más o menos tranquilas. Todo el mundo más o menos sabe qué va a pasar y esto implica que se van consolidando ideas. Estas ideas ahora ya no son alrededor de Dios es la naturaleza, sino de Dios es una hipótesis que no tiene mucha importancia. Es irrelevante si existe o no existe, no altera en nada el funcionamiento ni del universo ni de nosotros mismos. Esa es la idea del agnosticismo. Esta palabra y esta idea es esencialmente creada por Thomas Huxley, el sabueso de Darwin, el señor que ayudó a que Charles Darwin, que es el que tiene la brillante idea de la evolución, pero que no era muy bueno para vender esa idea entre sus compatriotas, sus contemporáneos. Es Huxley quien le ayuda a hacerlo, y esto es lo que le da un impulso acelerado a la idea de que, mira, la naturaleza puede que sea muy fuerte, pero nosotros somos mejores. A través de la ciencia podemos controlar la naturaleza y podemos entender todo. Y a eso le llamamos el positivismo, porque positivamente podemos ser superiores a la naturaleza. Esa es la idea. Y esta idea, ahí va, hasta la Primera Guerra Mundial. Es la Primera Guerra Mundial la que destruye eso, destruye a la aristocracia en toda Europa y destruye la idea de que el ser humano realmente puede controlar la naturaleza, no puede controlar ni su propia naturaleza. Y esto te lleva a que la Primera Guerra Mundial sea un enfrentamiento de matanzas industriales, con gases lacrimógenos, con guerras de lacrimógenos, ojalá, gases realmente graves, guerras de trincheras con cientos de miles de muertos, una cosa espantosa, destruyen una generación entera de europeos en esa espantosa guerra y al término de ella, nadie sabe qué hacer. Lo que había dado sentido al centro de Europa durante 800 años, el imperio, el primero Sacro Imperio Romano Germánico, luego el Imperio Austrohúngaro, se viene abajo por completo. Y se inventan países ahí con fronteras que literalmente el señor Woodrow Wilson dibuja con un lapicito a su antojo y la gente que vivía en un lugar que era un imperio pluricultural, donde se hablaban todo tipo de idiomas, pues de pronto ya no existe. Y adentro de tu país, que donde te tocó, igual tú no hablabas el idioma de ellos y ahora salte corriendo porque te van a matar. Y los que se quedan tienen que organizarse, no saben cómo, y empiezan, pues los más violentos a tomar el poder. En algunos lugares lo toman los izquierdistas violentos, ayudados desde Rusia, luego Unión Soviética, y en otros lados son los derechistas agresivos. Es lo mismo, ¿eh? Son el mismo tipo de personaje, dependiendo de dónde les toca. El caso paradigmático de eso podría ser Mussolini, que arranca como izquierdista, termina como fascista, inventa el término, de hecho, él. Y ese periodo de gran angustia
de gran incertidumbre, lleva a la gente a buscar la construcción de una colectividad. Y se crean dos grandes colectividades. Una de aquellos que están convencidos que el futuro tiene que estar en manos de los obreros y por lo tanto van a ser izquierdistas. Y otros convencidos que lo que se necesita es regresar a lo conocido, donde había tradiciones y costumbres y una religión que funcionaba, y ellos van a ser los fascistas. Son los dos grandes grupos que se organizan y que pues ponen a Europa al borde de la desaparición. Eh, la Segunda Guerra Mundial es lo que termina con la mitad de este problema, porque acaba con los fascistas. La Guerra Fría es la que se va a requerir para acabar con los otros. Yo creo que esto acaba en 1968, el año que todo el mundo celebra como gran año de la izquierda. Yo creo que fue el año de la derrota definitiva de la izquierda. En Estados Unidos es un año extraordinariamente violento, donde matan a Martin Luther King, pero también matan a Robert Kennedy, el hermano menor del expresidente que habían asesinado durante su gestión. Es asesinado Robert Kennedy al arranque de la convención demócrata en Chicago. Eh, y esto lleva a una violencia extraordinaria en Estados Unidos, en donde todo el mundo acaba convencido con estos güeyes, ya mejor ni hablar, ¿no? Y el poder que había ido obteniendo la izquierda en Estados Unidos se borra por completo. Francia ocurre algo similar, aunque en el 68 pues todo el mundo celebra a los estudiantes y demás. Quien frena los movimientos estudiantiles en Francia son los obreros, comandados por Charles de Gaulle. Es un movimiento obrero de derecha, si quiere usted verlo así. El mismo año, en Checoslovaquia, un intento de autonomía de ese país es destruido por la Unión Soviética. Y bueno, nosotros tenemos también nuestro caso, pero en todos lados, creo yo, la izquierda prácticamente queda orillada en donde no gobierna a ser una fuerza entre guerrilla y terrorismo, y en los años 70 se va barriendo a todos estos pequeños grupos, realmente pequeños, pero sí mataban gente. Y bueno, pues se estabiliza nuevamente nuestra sociedad con una forma, pues en ese momento, más o menos estable, que yo he llamado ateísmo, ¿no? Sentido de, mira, realmente no, ya no vamos a discutir ni si Dios es la naturaleza, ni si es una hipótesis. Mira, ahí muere. Cada quien que piense eso por su cuenta, en su casa, con su gente, pero a nivel de la sociedad no necesitamos estar discutiendo esto, vámonos a lo que tenemos que hacer y cada quien empieza a operar. Esto funciona, funciona bastante bien. Después de la Guerra Fría, el triunfo del liberalismo es celebrado como el fin de la historia por el señor Fukuyama. Para quien no sepa, esta idea del fin de la historia la toma Fukuyama del señor Hegel, que llega a esa conclusión en 1806, en la batalla de Jena, en donde Napoleón destruye a los prusianos. Y él, desde un cerro que está ahí, dice, hombre, es que estamos viendo el fin de la historia, donde el liberalismo, Napoleón, destruye a la vieja tradición. Y es, en los términos del señor Hegel, el Estado viéndose a sí mismo para darle sentido a la historia. Pero bueno, es lo mismo que ve el señor Fukuyama. Pues ni Hegel ni Fukuyama, mano, esto no se acaba nunca, porque nuestro problema está dentro de nosotros, de cómo entendemos el mundo y cómo vamos construyendo estas ideas. Cada uno de estos momentos que hemos comentado, yo insisto, está asociado a la aparición de tecnologías de comunicación. ¿Por qué? Porque cuando las tecnologías de comunicación nos permiten acceso a más ideas, pues la idea sobre la que funcionábamos resulta ser insuficiente. Vemos las demás, ya no entendemos cuál es la buena y eso es lo que genera la incertidumbre. Los libros en el siglo XVI, los periódicos en el siglo XVIII, los medios masivos en el siglo XX y las redes sociales el día de hoy. Eso ya lo hemos platicado, pero le hemos agregado algo muy importante. Los medios masivos y las redes sociales, además de transmitir ideas en palabras, transmiten emociones en audio y en video. Y esto hace
un proceso de transformación y de transmisión de ideas muchísimo más poderoso que los anteriores. Lo era el cine, lo era la radio, pero la televisión es la que cambia las cosas a fondo, porque pues los niños desde chiquitos pues están viendo la televisión y están recibiendo una cantidad de información muy superior a la que naturalmente puede procesar un ser humano, porque pues acuérdense, si hace 50.000 años nuestra dificultad era comunicarnos con otros y aprender a hablar e ir desarrollando lenguajes complejos, pues 50.000 años después te ponen frente al Pato Lucas o te ponen frente a Bugs Bunny que está haciendo una escandalera y persigue y mata al coyote, pues es bien difícil de procesar. Bueno, esos niños que empiezan a ver televisión desde niños, lo hacen en los años 50 y 60 en los Estados Unidos. Cuando ellos tienen hijos, en los años 80 y 90, van a actuar con sus hijos de una manera muy diferente a como había actuado cualquier otra generación humana. Esta es una idea de Jonathan Haidt. Jonathan Haidt es un psicólogo que ha escrito un montón de cosas, pero esto que me estoy refiriendo viene de un libro que se llama The Coddling of the American Mind, algo así como el cuidado, la malacostumbramiento de la mente americana. Y dice, lo que notamos es que los niños nacidos fines de los 80 y 90, cuando llegan a la adolescencia, empezamos a ver una cantidad de problemas mentales muy superior a cualquier otra generación previa, que están asociados a un nivel de angustia, de preocupación de estos pobres niños y sobre todo de las niñas, que muy probablemente tenga su origen en una familia que no supo educarlos adecuadamente. El exceso de sentimentalismo de estas generaciones que se educaron con la televisión en los 50 y 60 se convierte en los años 80 y 90 en una generación de niños y niñas que son incapaces de procesar adecuadamente los conflictos. Y entonces estos niños cuando llegan a la universidad a inicios del siglo XXI son los que exigen que no se les haga sufrir en la universidad. Y esto en Estados Unidos es muy notorio. Empiezan a pedir que haya mucho cuidado con los disparadores, palabras que pueden disparar un sentimiento de angustia en una persona. Pero dice uno, espérate, güey, si la universidad es precisamente para discutir. Si tú llegas y cuando te dicen algo medio feo o te lo dicen golpeado, te vas a poner a llorar, hombre, no vamos a poder hacer nada. Y en lugar de resolver esto, lo que se hizo fue empezar a prohibirle a los profesores que utilizaran estas palabras disparadoras o que fueran demasiado agresivos con los niños. Esa generación está, pues ahorita, en el momento en el que está entrando en serio a dirigir cosas y a tomar eh, posturas relevantes, estas generaciones que han crecido en este lapso. Y ahora el señor Haidt está haciendo una cruzada en contra de los celulares, porque dice, miren, si esto ya era un problema en fines de los 90 e inicios del siglo XXI, ahorita, si le sumamos además el celular, en donde los niños están permanentemente recibiendo esta información y de una cantidad de fuentes totalmente dispersa e incontrolable, vamos a generar, estamos generando ya, una generación mucho peor que la anterior. Ese es lo que dice el señor Haidt, está haciendo su cruzada. Yo creo que tiene algo de razón, como siempre nadie tiene la razón absoluta, pero a mí me parece muy lógico esto, sobre todo porque coincide con lo que yo estaba platicando. Si le estoy diciendo que este sentimentalismo lo hemos ido creciendo en el siglo XX y Haidt coincide y dice, sí, ese sentimentalismo puede ser lo que está detrás de lo que estamos viendo con los niños, que ahora además se potencia con los celulares. Bueno, pues sí. Entonces, el momento actual se parece a otros en el sentido que un momento de incertidumbre nos genera la necesidad de crear una colectividad para defendernos. Pero no se parece en tanto que el nivel de emocionalidad o de sentimentalismo que tenemos hoy
supera cualquier otra época de la historia humana. Em, Tal vez por esto, buena parte de esta defensa que estamos queriendo hacer de nosotros mismos a través de la creación de colectividad esté ocurriendo alrededor de, otra vez, dos bloques. De un lado, el tratar de construir una colectividad alrededor de personas que son como yo, y que tienen los mismos sentimientos y emociones que yo, del mismo color de piel, de la misma orientación sexual o del mismo género, que han sufrido una historia común de explotación a través del colonialismo. Y si conectamos todo, le llamamos a eso interseccionalidad. Y eso es lo que debe definir. ¿Y cuál es el enemigo de esta interseccionalidad? El hombre blanco. El hombre blanco. Y entonces el hombre blanco del otro lado dice, espérate, güey, pues yo, ¿por qué? Si a mí es al que me están dejando sin trabajo y me están llevando a que me convierta en un adicto, y etcétera, que es lo que dicen los hombres blancos del centro y noreste de los Estados Unidos, que son los que están detrás de Donald Trump, porque es quien ellos creen los puede defender de estos interseccionalistas despiertos, como le llaman en Estados Unidos, woke, que son el enemigo. Y como no da la cabeza para entender estos problemas al detalle y discutirlos en serio, lo que hacemos es simplificar. Y entonces los hombres blancos viejos que están con Trump dicen, todos aquellos son comunistas. Y los que están en la interseccionalidad despierta dicen, todos aquellos son fascistas. Y esa es la discusión de hoy. Y eso es lo que usted ve en Twitter, ¿no? Y entonces así interpretan ahora las Olimpiadas, ¿no? Que salieron ahí, hubo un desfile de drag queens en donde hicieron varios cuadros representativos históricos, entre ellos la última cena del señor Da Vinci. ¡Ut! No, hombre, güey, esto no solo es comunismo, es diabólico, dijeron unos. Y los otros empezaron a armar su drama. Luego aparece el tema de las dos boxeadoras que tienen cromosomas XY y por lo tanto pueden haber tenido un mayor aprovechamiento de testosterona en su desarrollo y generar mucho mayor musculatura, que en otros deportes puede no ser muy importante, pero que en el box constituye un riesgo. Y entonces reclaman eso, y todos ya ven, son los fascistas que no quieren que haya este tipo de amplitud y de diversidad y van en contra. ¡Pum! Entonces ahí estamos en estas discusiones inútiles, ¿no? Pero el trasfondo de esto es este nerviosismo, esta incertidumbre, asociada a un gran nivel de angustia, de sentimentalismo, de emocionalidad, que tenemos que procesar. Cuando logremos procesar eso, podremos, como en los ciclos anteriores, entrar de nuevo en un momento tranquilo. Pero este procesamiento no está nada sencillo. Podemos aprender del pasado porque los ciclos ahí están, pero en ningún momento del pasado, le decía yo, lo habíamos hecho con tan nivel de emoción. De manera pues que ahorita las discusiones son más complejas. Necesitamos encontrar cómo hacerlo. Voy a ver si en las siguientes semanas logro encontrar una forma sobre la cual pudiera hacerse esto y se la planteo. Pero muy probablemente lo que hagan los próximos días es más bien moverme hacia atrás del momento en el que empezó esto, del siglo XVI, y tratar de explicar los 1000 años previos en Europa para entender por qué solo en Europa ocurre esta idea. No es porque los europeos sean mejores que los demás, no, ocurrió ahí. Y de ahí a todo el mundo le gustó y ahora todo el mundo la quiere usar. ¿Por qué ocurrió ahí? ¿Por qué en ese momento? Pues yo creo que es un tema que también vale la pena empezar a platicar y voy a tratar de preparar eso para discutirlo con usted y ya cumplí. Hoy sí me fui más allá de 20 minutos, pero menos de 30. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.